En este video tutorial hablaremos sobre los usuarios del sistema, que se encuentran a través del módulo de administración. Los usuarios del sistema sirven para representar a las personas que van a interactuar directamente con el software, es decir, las personas que por medio de un usuario y una contraseña ingresarán al sistema y podrán crear, consultar, modificar o anular la información del software. Es importante no confundir los usuarios del sistema con los terceros de la empresa. Los terceros de la empresa vendrían siendo los contactos, los proveedores, los clientes y los empleados, pero estos terceros solo sirven para asociar la información de las transacciones que realizamos en el sistema, pero físicamente ellos no tienen acceso al sistema para consultar o gestionar la información del sistema. Es importante también saber que en EFI un mismo usuario puede estar asociado con varias empresas, es decir, un usuario que inicialmente se creó con la empresa 1, perfectamente en otra empresa que sea diferente, en una empresa que sea por ejemplo la empresa 2, podría crear un nuevo usuario con ese mismo correo. Y el sistema, cuando identifique que ese usuario pertenece a la empresa 1, entonces solicitará la misma contraseña y si las contraseñas coinciden, entonces el sistema asociará un solo usuario con dos empresas. Cuando ese usuario ingrese al sistema, como vemos por ejemplo en este momento, el sistema entonces no lo redirigirá directamente a la interfaz de entrada del software, sino que le preguntará a cuál de las dos empresas con que su usuario está asociado desea entrar por esta vez. Una vez se seleccione la empresa en la cual se quiere gestionar esta sesión que se está iniciando, entonces el sistema ahí sí despliega la empresa en que se eligió. Un usuario root es el usuario principal de la empresa, es decir, el primer usuario que se registró al momento de crear la empresa. La característica principal de un usuario root es que tiene todos los permisos habilitados en el sistema en la empresa en que se encuentre y es el usuario responsable por la cuenta. Un usuario root es el usuario principal de la empresa, es decir, el usuario que se crea al momento del registro inicial de la empresa. La característica principal de un usuario root es que todos los permisos del sistema están concedidos a este usuario y al perfil de usuario principal que se crea por defecto y que no se le puede asociar a un nuevo usuario que se crea manualmente en el sistema. Los usuarios recuerden que están limitados por el plan que tiene la empresa, es decir, según el plan de la empresa hay empresas que pueden tener 2 usuarios o 4 o más usuarios dependiendo del plan que se haya seleccionado para la empresa. Entonces es importante controlar la cantidad de usuarios que vamos a gestionar para no irnos a quedar corticos de usuario para una persona que puede ser muy importante para el negocio. Igual en cualquier caso, EFI permite que una empresa aumente a un plan superior donde hayan más usuarios o más sucursales o más empleados, que son las 3 variables que limitan los planes dentro de una empresa en EFI-ERP. Vamos a ver entonces la interfaz de los usuarios. Nos dirigimos al módulo de administración y luego damos clic en la opción de usuarios del sistema. Nos aparece entonces una interfaz parecida a todas las demás funcionalidades del sistema, una tabla donde aparecen todos los registros vigentes que existen en este momento, 2 pestañas superiores, una con las acciones de crear y exportar a Excel y una pestaña con los filtros de búsqueda para ubicar un usuario en especial de forma más rápida. Vamos entonces a mirar la opción de crear un nuevo usuario. Nos dirigimos entonces vemos que la interfaz de la opción de usuarios, vamos entonces a la opción, vamos ahora entonces a la opción de usuarios, nos vamos al menú principal del software, a la opción de administración y luego damos clic en la opción de usuarios del sistema. Vemos que es una interfaz similar al resto de funcionalidades del sistema. Vemos que aparecen 2 pestañas en la parte superior, una de acciones que tiene la opción de crear un nuevo usuario y de exportar a Excel y otra pestaña con los filtros de búsqueda para encontrar un usuario en particular, un grupo de usuarios
más resumido de una forma más rápida, cuando de pronto la lista de usuarios sea muy grande. En la parte del centro nos aparece una tabla con todos los registros vigentes que tenemos actualmente en la empresa. Vamos entonces a crear un usuario, nos vamos a la pestaña de acciones y damos clic en el botón crear usuario. Nos solicita un correo electrónico que va a ser el campo principal que se va a ingresar al momento del login o del ingreso al sistema. Colocamos cualquier usuario, por ejemplo, prueba@gmail.com. Asociamos un perfil de usuario que con anterioridad ya debimos haber creado en el paso anterior. Para eso está el video tutorial de perfiles de usuario, donde podemos crear perfiles para diferentes grupos de usuarios, es decir, un perfil, por ejemplo, de administrador, un perfil de vendedor, un perfil de secretaria, etc. En este momento vemos que solo tenemos vigente el perfil de administración. Vamos a asignarle este perfil administrativo a este nuevo usuario. Asignamos cuál va a ser su sucursal principal, es decir, por defecto le vamos a establecer una sucursal donde ese usuario va a poder crear transacciones, modificar, consultar transacciones. Vamos a asignarle la sede Cali como su sucursal principal y diligenciamos los datos personales de este usuario en particular para poder identificarlo no solo por su correo, porque hay correos que no son muy expresivos para saber de quién son, sino también por su información personal. Entonces vamos a colocar su documento de identidad, su nombre, el teléfono fijo, por ejemplo, un teléfono principal. Vemos que, por ejemplo, el teléfono principal es un campo obligatorio porque tiene el asterisco, mientras que el teléfono fijo es un campo opcional porque miren que no tiene el asterisco de obligatorio. Y vamos a asignarle una contraseña para que ingrese al sistema. Recuerden que las contraseñas de ingreso al sistema no requieren que tengan en mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Lo pueden utilizar, pero no es un requisito. El único requisito de las contraseñas en EFI por el momento es que tenga 8 dígitos como para tener una seguridad mínima. Pues. Damos en la opción crear usuario. Si hay algún inconveniente, entonces nos aparece el campo que está presentando un problema para nosotros corregir. En este caso nos dice que el campo celular principal debe contener al menos 10 dígitos. Damos crear usuario. Y si todo está bien, entonces ahora aparece el nuevo usuario que acabamos de crear. Vemos que una de las columnas que aparecen en la tabla es la columna de estado. Miremos que el usuario que acabamos de crear aparece con una novedad de activo y pendiente de verificación. Es decir, cuando yo creo este usuario, el sistema envía automáticamente un correo electrónico a esta dirección que acabamos de registrar con un enlace para verificar que ese correo sí existe y si es de propiedad de la persona del usuario que creamos. Una vez se verifique ese correo electrónico, ya aparecerá un nuevo estado que dice activo y verificado. Ingresemos al correo electrónico para mirar un mensaje. El mensaje que EFI envía automáticamente es un mensaje similar a este que vemos en esta carpeta. En este caso particular, el mensaje de EFI no llegó a la carpeta de bandeja de entrada, sino a la carpeta de correo no deseado, porque algunos servidores de correo como Gmail identifican estos mensajes automáticos como correo no deseado o como spam. Entonces identificamos el mensaje de bienvenida y damos clic en el link que aparece más o menos en la mitad del mensaje para verificar el usuario que acabamos de crear. Una vez demos clic en ese link, nos aparecerá un mensaje verde que dice que la verificación ha sido exitosa y vamos a ingresar de nuevo con el usuario administrativo que teníamos para verificar cuál es el nuevo estado del último usuario que creamos. Entonces vemos que ahora sí aparece activo y verificado, es decir que ese usuario ya surgió todo el proceso de verificación y ya está listo para ingresar al sistema. Vamos a ver también que dentro de los usuarios que ya tenemos creados podemos hacer tres acciones sobre esos usuarios, que sería ver más detalles, en donde aparecen digamos sucursales secundarias que tengan autorizadas, en el estado de vigencia de ese usuario, la fecha en que se creó y el usuario responsable de la creación, que efectivamente fuimos nosotros. Aparece la opción de modificar un usuario que ya está creado y miremos que es prácticamente toda la misma información
en que se hizo al momento de crear el usuario. El único campo que no podríamos modificar sería el campo del correo electrónico porque no tendría mucho sentido modificar el correo electrónico porque si ya está verificado, todas las transacciones que ese usuario ha realizado figuran a nombre de él. Entonces, no es posible modificar nunca el correo electrónico y si en cualquier caso ese correo que ingresamos quedó mal creado y el mensaje nunca llegó porque la dirección de correo que especificamos es incorrecta, pues simplemente lo que nos queda sería anular la cuenta desde la tercera opción. Le damos por ejemplo acá anular, nos dice que si estamos seguros que seamos anular el correo electrónico, le decimos que sí y vemos que ya el correo electrónico desaparece de la lista principal de todos los usuarios. Si quisiéramos consultar los usuarios que hemos anulado en el sistema, podemos ir a filtros de búsqueda en la opción vigencia y poner anulado y aplicar filtros y vemos, por ejemplo, dos usuarios que ya han sido anulados en el sistema. Algo muy importante al momento de modificar usuarios y se recomienda desde EFI que los usuarios se identifiquen con un correo personal, no con un correo corporativo, aunque también ciertas empresas lo manejan con esa política. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, creamos un usuario que se llame secretaria@empresademo.com, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa secretaria a los 2 meses se va de la empresa? Entonces, lo que algunas empresas podrían hacer sería venir al usuario de secretaria@empresademo.com y cambiar los datos por la nueva persona que va a reemplazar ese cargo. Pero cuando reemplazamos la nueva información de su usuario, lo que pasa es que todas las transacciones que creó anteriormente la secretaria que estaba y que ya se fue, van a quedar reemplazadas como si esta persona hubiera sido la que la hubiera creado. Entonces, por eso se recomienda más bien utilizar correos electrónicos que identifiquen de forma única a este usuario, por ejemplo, en este caso a Daniel Moreno, que si Daniel Moreno se fue de la empresa, simplemente lo que hacemos nosotros sería sería anular el usuario, ya no está con nosotros esa persona y todas las transacciones que hizo en el sistema siempre quedarán a nombre de Daniel Moreno, aunque él ya no pueda ingresar al sistema porque ya anulamos ese usuario. Tenemos entonces también, recuerden, los filtros de búsqueda para encontrar en un campo en particular y tenemos la opción de exportar los usuarios que aparecen en esta tabla o que filtremos a través de los filtros de búsqueda. Tenemos la opción de exportarlos a un archivo de Excel. Eso es todo lo que necesitamos saber en esta funcionalidad de usuarios del sistema. Los esperamos en nuestro próximo video tutorial. Muchas gracias.